Vamos a comenzar leyendo la portada del diario El Mundo respecto a la reunión que mantuvieron el rey Felipe VI y Arturo Mas, presidente de la Generalitat. Y leemos lo siguiente en la portada: declaraciones de Francesc Homs, el conseller de presidencia. Dice lo siguiente: Cataluña no será nunca libre con la ley española. El conseller de presidencia, Francesc Homs, reniega de la arbitraria legalidad de los otros, mientras el presidente se dirigía a Zarzuela, al presidente Arturo Mas. En páginas interiores leemos lo siguiente: Arturo Mas sonríe en Zarzuela mientras Homs cuestiona la legalidad. El rey, garante de la unidad del Estado, recibe con elocuente seriedad al presidente catalán. Homs proclamó, antes de la audiencia que mantuvieron el rey y Arturo Mas, proclamó que Cataluña no será libre con la ley española. También leemos: el gobierno apoya un frente constitucional. Santamaría deja entrever la posición favorable del Ejecutivo a una alianza entre PP, PSOE y Ciudadanos. El diario El País, en portada, leemos lo siguiente: Felipe VI responde a Artur Mas con un gesto de normalidad constitucional. El monarca quiere preservar las relaciones institucionales con todos los presidentes autonómicos. Yo vengo en son de paz, dijo el líder catalán Artur Mas. Continúa la noticia, concretamente en la página 13 del diario El País. El rey busca no excluir a Artur Mas de sus relaciones institucionales. Homs aboga por ignorar la ley si choca con el mandato del 27S. También tenemos un pequeño artículo de una columna en la misma página que dice: Colau se replantea ir a la marcha de la Diada. Y también vamos a leer la siguiente noticia que viene en portada del diario El País: Sánchez y Urkullu sientan las bases de futuros pactos. Y en páginas interiores: Urkullu y Sánchez sientan las bases para futuros acuerdos entre PSOE y PNV. Y en la página 17 tenemos un artículo que dice lo siguiente: Podemos reconocerá a Cataluña como sujeto político soberano. El partido concurrirá con ICV a las generales y crearán grupo propio. Prácticamente el 50% de los periódicos hacen referencia a noticias que están referidas al tema autonómico, al tema de la secesión catalana, etcétera, etcétera. Quiero decir que durante 19 años he sido profesor de una asignatura en la Universidad Española, en la Facultad de Ciencias Políticas, en la facultad donde surge el grupúsculo de Podemos, que se titulaba Régimen Jurídico de las Comunidades Autónomas. Y he dedicado, por tanto, mucho tiempo a elaborar, confeccionar el programa, el contenido de la asignatura y, de alguna forma, pues, y modestamente, me considero un poco especialista de este tema. En este contexto, siempre hago la siguiente pregunta. Si una persona en Francia le pregunta a un ciudadano medio, al Juan Nadie: oiga, esto de Francia, ¿qué tipo de Estado es? Pues un francés te dirá: esto es una república centralista. Aquí hay un sistema democrático en forma de república, pero además el sistema territorial es el centralismo. Si esa misma pregunta se hace en Alemania o en Austria, pues creo que cualquier ciudadano medio, suficientemente informado, te dirá: no, esto es un Estado federal. Los estados conviven con la federación. Pero si esa pregunta la trasladamos a España, al Juan Nadie, al ciudadano medio, le dice: oiga, ¿qué tipo de Estado hay aquí en España? Ostras, pues no sé yo cuántos españoles serían capaces de, con sus propias palabras, con sus propios medios, explicar en qué consiste esto del Estado autonómico. Siguiendo este camino que he iniciado, llego a la conclusión de que el modelo territorial de España o no está claro o no está suficientemente bien explicado, porque los españoles tienen una confusión generalizada sobre el modelo territorial en el que viven. Ojo, confusión generalizada que dura ya 38 años. Es decir, que no es circunstancial, no es momentánea. El ciudadano no sabe cuál es la forma de Estado en la que convive. Y esto es importante, esto es grave, esto es indiferente. Hombre, yo creo que la indefinición del Estado, que ese Juan Nadie no sabe dónde vive, se traduce en la conflictividad continua y permanente. Desde que yo asisto a estos programas
intermitentemente va y viene el tema de la problemática de las relaciones entre el Estado y las regiones, las comunidades autónomas o las autonomías. Entonces, en este contexto es en el que en principio hay que enmarcar todo este problema. Bien, la Constitución del 78, eso ya se ha dicho en otros programas, trata de reinstaurar en España el modelo fallido de la Segunda República, que era el Estado regional de la Segunda República Española. Y esto se ve clarísimamente en la instauración de los regímenes provisionales de autonomía antes de que se apruebe la Constitución. Es decir, ya antes de que en el 78 el pueblo refrende la Constitución, se fueron generalizando, instaurando las denominadas coloquialmente preautonomías, que eran regímenes provisionales. Yo siempre me he hecho esta pregunta: si dentro de un año vamos a tener Constitución, ¿no sería mejor esperar a que el pueblo decida, se conforme un modelo de Estado y a partir de ahí comenzar la andadura constituida? Pues no, el señor Adolfo Suárez generalizó por decreto ley, salvo, quiero recordar, Madrid y Cantabria, a todas las regiones el sistema preautonómico. Bien, 38 años después nos planteamos, ¿este modelo funciona? ¿No funciona? ¿Ha funcionado? ¿Hay que reformarlo? Y aquí se abre la caja de los truenos, porque claro, acabas de leernos que Podemos considera a Cataluña sujeto soberano, pero no se alinea en los independentistas, sino que quiere proceso de referéndum, pero votará por su integración en España. El Partido Socialista, que por cierto ha tenido disidentes independentistas por parte del PSC, Partido Socialista Catalán, se ha sacado de la chistera desde el año 2013 la opción federalista. El Partido Popular parece inamovible en el Estado autonómico y en términos generales son muy pocos, o somos muy pocos, los que defendemos la vuelta hacia el Estado unitario centralista. Pero como veis, el abanico que se abre es desde la vuelta al centralismo, hoy por hoy minoritaria, hasta el proceso independentista catalán. Con lo cual, esto no va a seguir más que generando y aumentando los problemas. El diario El País pretende que las fuerzas democráticas consensúen un nuevo modelo y el diario El País pretende que ese nuevo modelo se vertebre a través de una reforma constitucional de la mano o seguidos de alguna forma por lo que ahora está planteando el Partido Socialista Obrero Español. Pero sin embargo, a mí me parece que esta huida desesperada hacia lo indefinido, que es el Estado federal, no debe hacerse a la ligera, no debe hacerse sacando de la chistera el invento federal, sino que hay que hacerlo después de un debate, de una reflexión sustancial sobre qué somos, de dónde venimos, hacia dónde queremos evolucionar. Recordar de nuevo que el ciudadano está absolutamente perdido en la indefinición del modelo de Estado. Y en esta reflexión de qué somos actualmente y de dónde venimos, no me cabe la menor duda de que hay que ser críticos. Me explico. El Estado autonómico, que se conforma, ya digo, a imagen y semejanza del sistema regional de la Segunda República y que se contempla en el título 8º de la Constitución, se caracteriza por su indefinición. Es decir, la Constitución diseña un modelo, pero lo deja absolutamente abierto. No lo concreta, no lo perfila, no lo determina. A lo largo de los años 81-83, el modelo se fue conformando. Quiero recordar que en el año 81 gobernaba la UCD, pero que hubo unos pactos, se llamaban pactos autonómicos, precisamente con el Partido Socialista, para diseñar el modelo territorial. Y va a ser el Partido Socialista, a partir del año 82, el que de alguna forma sea el modelador de este sistema. Va a ser Felipe González el que vaya dando contenido a ese modelo de indefinición del título 8º de la Constitución. Y ciertamente, durante muchos años, en este país, se ha vendido a los ciudadanos el modelo autonómico como la mejor fórmula, el mejor sistema de administración
que se podía dar en España. Se ha hablado de las excelencias del modelo autonómico. Se ha hablado del progreso de un país gracias al modelo autonómico. Se ha hablado de la redistribución de renta gracias al modelo autonómico. Bien, resulta que nos han vendido fundamentalmente el Partido Socialista, protagonista casi absoluto del modelo autonómico español, como la quinta esencia de la mejor administración posible, y ahora, sorprendentemente, de la noche a la mañana, resulta que hay que modificar el sistema. Señores, si somos un poco rigurosos, tenemos que decir, pero ¿qué es verdad, señor Rubalcaba? ¿Que el modelo autonómico español ha sido el mejor o que no sirve para nada y hay que reformarlo? En este contexto, yo creo que hay que decir que no es verdad ni lo uno ni lo otro. Me vuelvo a explicar. El modelo autonómico español que nos han vendido como la quinta esencia de la mejor administración posible es un modelo típico de España, donde solo existe en España. Y siempre hago la pregunta para la reflexión: ¿por qué ningún país del mundo ha adoptado un modelo territorial como el español? ¿Es que no han confiado en él? ¿No se puede confiar en él? ¿Es que son tontos todos los países del mundo que no quieren importar el mejor modelo de administración territorial que hay en el mundo? Punto primero. Punto segundo. El nivel de conflictividad que ha generado el Estado autonómico entre las instancias centrales y las regiones o las comunidades autónomas ha colapsado el Tribunal Constitucional. El sistema no funciona porque es conflictivo, se presta a el recurso permanente. El nivel de duplicidades de las competencias, de las que luego Pablo a lo mejor quiere que hablemos, porque estaba interesado en el titular que hace referencia a ello, el nivel de duplicidad de competencia hace que 38 años después todavía no se sepa, no se conozca cuáles son las competencias de cada administración territorial. Voy a hacer un paréntesis. Yo ayer he celebrado juicios y ha habido un caso concreto que hacía referencia a inspección médica y a medicamentos. Las autoridades competentes en la materia de País Vasco y de Rioja no saben, no conocen hasta dónde llegan sus competencias. Cuidado, ojo, ayer, 2015, las autoridades específicas, especializadas, encargadas de gestionar las materias de sanidad y de farmacia, no saben si pueden hacer o no hacer. Esto es el pan nuestro de cada día en el Estado autonómico. El Estado autonómico, he dicho que no ha funcionado nunca, no funciona en la actualidad y no va a funcionar jamás, porque en su esencia, en su génesis, está el conflicto permanente. Ahora asistimos que, por ejemplo, Cristina Cifuentes ha decidido suprimir el Consejo Consultivo y están en revisión también otros órganos autonómicos que se consideran pues que no son necesarios o que no cumplen las funciones para las que fueron creados en su momento. Bien, es este otro ejemplo de cómo el modelo autonómico tiende a engordar, engrosar un conjunto de instituciones, de organismos que a la vuelta de 10 años nos damos cuenta pues de que su utilidad es perfectamente prescindible, de que no sirven para los objetivos que fueron creados. Esa duplicidad entre los órganos estatales y los órganos autonómicos hace que durante muchos años nos hayamos gastado muchísimo dinero en burocracia. Al haber diferentes centros de poder, diferentes administraciones, todas ellas necesitan tener un aparato funcionarial, todas ellas necesitan tener un presupuesto y ese presupuesto tiene que engordarse con el dinero de la fiscalidad. ¿Quién soporta el coste, el gasto de todas estas administraciones? El ciudadano, no os quepa la menor duda, el que paga los impuestos son los ciudadanos. Cuantas más administraciones, más presupuestos, más dinero necesitamos. Y luego hay otra ley no escrita, que es aquella ley que dice que la burocracia tiende a retroalimentarse. La burocracia engendra más burocracia. Entonces, cuantas más administraciones, cuanto más burocracia, nos vamos a ver ahogados por este sistema que es fundamental y esencialmente burocrático.
Bien, pero no quiero perder el hilo. Resulta que el Partido Socialista, después de 36 años de defender a ultranza el modelo territorial autonómico español, se da cuenta, ya estando en la oposición, que el modelo autonómico español, que tanto ha defendido, que durante tantos años ha considerado la quinta esencia de la mejor administración, pues que no funciona. Y se dedica a lanzar un nuevo mensaje, que yo he calificado como una huida hacia adelante, huida desesperada a lo desconocido. Se saca de la chistera, pues como el Estado autonómico español no funciona, pues ahora vamos al Estado federal. Sobre este intento de federalizar España, de traer una reforma constitucional en clave federal, hay que decir alguna cuestión. La primera es, bueno, bien, ustedes plantean una reforma de la Constitución, pero esa reforma de la Constitución tiene que ser única y exclusivamente sobre el modelo territorial de Estado, o ya aprovechando que vamos a reformar la Constitución, vamos a abrir el debate y vamos a analizar no solamente el título octavo, sino toda la Constitución. Porque, cuidado, las armas las carga el diablo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el Senado? Bueno, va de suyo que si se reforma el título octavo habrá que reformar el Senado, pero también hay gente que dice, como no sirve para nada, vamos a suprimirlo. ¿Qué ocurre con el Tribunal Constitucional? Se ha dicho que es un tribunal que está politizado, que está dedicado más a resolver con decisiones políticas que con decisiones jurídicas. En definitiva, está también en el ojo del huracán. ¿Qué pasa con el Tribunal de Cuentas? ¿No habría que darle algún repaso, alguna vuelta? ¿Qué pasa con el Defensor del Pueblo? Una institución constitucional que para mí es mucho más prescindible que el Senado, puesto que el Defensor del Pueblo, iba a decir, nadie sabe lo que hace. Sí, sabemos lo que hace, pero la utilidad práctica del Defensor del Pueblo es muy cuestionable. Solo un apunte, no puede interferir en procesos judiciales, donde hay causas judiciales, y su labor se limita a enviar una memoria anual al Congreso de los Diputados. ¿Cuándo fue la última vez que se habló de la memoria del Defensor del Pueblo? Un nombre muy atractivo, muy grandilocuente, Defensor del Pueblo, pero unas tareas, unas funciones castradas que no tienen prácticamente aplicación en la realidad. ¿Qué pasa con el Consejo General del Poder Judicial? ¿Es la mejor fórmula constitucional para garantizar la independencia de los jueces? Yo siempre digo que en Inglaterra no hay consejo y allí los jueces sí tienen garantizada la independencia. En Estados Unidos no hay Consejo General del Poder Judicial y los jueces sí son independientes. En Alemania tampoco conocen ni saben lo que es el Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, en España tenemos un consejo, todo un aparato, un órgano constitucional que se encarga de velar por la independencia de los jueces y, sin embargo, los primeros cabreados, ofendidos, que despotrican del Consejo, de cómo está conformado, de cómo actúa, de cómo trabaja el Consejo, son los propios jueces. Entonces, no habría que revisar la conformación, las funciones del Consejo General del Poder. Oye, así, de la primera letra a la última de la Constitución. Y si estamos hablando de revisar en profundidad la Constitución, ¿estamos hablando de una reformita o estamos hablando de otro sistema constitucional diferente? Cuando el secretario Pedro Sánchez del Partido Socialista quiere resolver los problemas de España reformando la Constitución, no sabe que está abriendo la caja de los truenos, me da la impresión. Pero luego además, y esto lo considero absolutamente importante, cuando dice, no, hay que ir al Estado federal. Bien, pero no he oído yo a ningún socialista explicar en qué consiste esa reforma que se pretende, ese trasvase del Estado autonómico al Estado federal. Es más, a muchos teóricos he oído yo que en realidad el Estado autonómico español es como si fuera el Estado federal. Es lo más parecido al Estado federal. Incluso se ha llegado a decir que el grado de descentralización territorial que existe en España es en muchos aspectos superior al Estado federal. Entonces, estoy confundido. ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué nos quieren llevar a ese
incierto Estado federal que ya tenemos, no de derechos sino de hecho, de facto. Entonces creo firmemente que antes de abrir el melón constitucional, la reforma constitucional, España debe someterse a un debate profundo, sosegado, sobre cuál es el modelo territorial más adecuado, más apropiado para este país. Y por cierto, ese debate no se puede hacer en un contexto como el actual, donde hay una tensión independentista y separatista tremenda. Es decir, el debate habrá que hacerlo cuando se den las circunstancias de tranquilidad para poder acometerlo, pero no en un contexto de semiguerra entre territorios donde las tensiones son del máximo nivel. Bien, dicho todo esto, es importante que los oyentes sepan que en el año 2007 hubo ya un intento de reformar la Constitución. El señor Rodríguez Zapatero planteó al Consejo de Estado y el Consejo de Estado hizo un conocido dictamen de cómo abordar esa necesaria reforma constitucional. La reforma era limitada a 4 puntos o 4 aspectos. Uno era el Senado, otro era incluir en el texto constitucional el nombre, la calificación de los territorios que componían el Estado, otro era la sucesión de la corona y otro era el tema de la integración de España en la Unión Europea. Bien, se trata indudablemente de una reforma menor, de una reforma no sustancial. Por cierto, la reforma quedó en nada porque en aquel momento lo que se estaba planteando era fundamentalmente la sucesión en la jefatura del Estado. Recordar a los oyentes que la Constitución prima o preferencia el varón sobre la mujer. En los tiempos que corren esta circunstancia es muy controvertida y lo que se pretendía era suprimir esta primacía del varón sobre la mujer. Como resulta que los príncipes hoy reyes no han tenido hijos varones, pues el problema de alguna forma ha desaparecido y se ha quedado descolgado. Pero yo lo que quiero, volviendo un poco al tema del Estado federal, hacer hincapié en que las reformas constitucionales no se pueden hacer de cualquier manera, sino que hay que tener una visión superior general. No se puede limitar la reforma a solo los aspectos que le interesa a la oposición, al Partido Socialista Obrero Español, y no se puede hacer la reforma solo en una única dirección, sino que cuando acometemos un proceso de reforma habrá que abrir el melón, pero abrirlo totalmente a cualquier de los aspectos y muchos más de los que no hemos hablado aquí. El Partido Socialista no ha explicado, decíamos hace un momento, la diferencia entre el Estado autonómico y el Estado federal y no ha explicado cómo quiere plasmar ese Estado federal hipotético, futurible, etcétera, etcétera. Sin embargo, una reflexión que hemos hecho Antonio y yo en algún programa y que quiero traer aquí de nuevo y si cabe ampliarla un poco es, ¿realmente el Estado federal es la solución para España? ¿El Estado federal es lo que necesita España para resolver sus problemas territoriales? Pues yo lo dudo mucho. Los socialistas catalanes miran hacia Alemania, por cierto, Arzallus, los nacionalistas vascos en su momento también miraban a Alemania como Estado federal, imagen de lo que podría ser el futuro Estado territorial español. Pero quiero que el oyente comprenda bien el planteamiento que voy a hacer. Alemania alcanza la idea de Estado federal después de muchos siglos, en el siglo XIX, en 1971. Alemania, después de siglos, se ha visto incapaz de vertebrarse como Estado y precisamente este déficit, esta imposibilidad de vertebrarse como Estado ha hecho que el mosaico alemán, que está en el centro de Europa, sea débil. Ese tablero de ajedrez, ese tablero de estados que hay en el centro de Europa, esa imposible unidad de Alemania le debilita frente a Francia y frente a las demás potencias. Entonces, von Bismarck comprende que la mejor manera de hacer poderosa a Alemania es vertebrándola como Estado. ¿Pero qué ocurre? Que ese tablero, esos estados alemanes, son
celosos de su propia soberanía y no quieren ceder la soberanía para entrar en una unión que sería Alemania. Por otro lado, Alemania sí es una nación, la nación alemana, con una tradición cultural, con una historia, sí tiene una lengua propia, que es el alemán, y en torno a esa nación, a esa lengua, ya que no puede conformarse un Estado unitario centralizado, se crea un sucedáneo, que es el Estado federal. Se lo saca de la chistera von Bismarck para decir, bueno, no seremos tan fuertes como Francia, como Reino Unido o como España, pero el Estado federal nos va a permitir unir lo que durante siglos ha sido una confederación, un grupúsculo de estados dispersos, diseminados, cada uno por su lado. A raíz de esa unión, ojo, insisto y resalto, que lo que Alemania hace es unir estados separados, federarlos. Entonces, esa unión le ha permitido a Alemania ser más fuerte, crecer y hacerse más grande. ¿Qué ocurre con España? Pues que España no tiene esos problemas históricos que acabamos de dibujar en Alemania. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX España ya era un Estado único consolidado. Entonces, si Alemania vertebra, une, junta, federa, ¿España tiene necesidad de vertebrar, unir, juntar, federar? No, si es que España ya está federado, España ya está unido, España ya está centralizado. Entonces, esa idea de el Estado federal va a ser la solución para todos los problemas que hay en España, yo francamente no lo veo. Esa huida hacia adelante no la veo. La conclusión a la que podíamos llegar, una primera conclusión, es que los federalistas no conocen España, no creen en España y no quieren ni defienden a España. Ellos utilizan como prestidigitadores una salida para hacer una reforma constitucional y estar otros 30 años moviendo los cristalitos que se le enseñaba a los indios para tenernos a todos atontados. La federación, o federar España, no es hoy por hoy una necesidad, no es ni mucho menos la única salida, sino que habrá que barajar otras posibilidades, y no es tampoco una reivindicación generalizada. Recordemos que hay un partido, el Partido Socialista, que en las últimas elecciones no sé si anda por el 18 o el 20% de la intención de voto del electorado. Entonces estamos hablando de un 20%. Tampoco es que sea una demanda absolutamente generalizada. Por tanto, tenemos un problema en este país que es que la indefinición del Estado va desde el ciudadano medio, el Juan Nadie, hasta los asuntos de Estado que se contemplan en la reunión que ayer tuvo el rey con Artur Mas y que está generando no pocas tensiones y desemboca en el conflicto permanente. Permanentemente en España tenemos noticias de titulares de periódicos que hacen relación a la problemática de la indefinición del modelo de Estado. Si España fuera capaz de resolver definitivamente, de una vez por todas, sus tensiones territoriales, sería el país de la Unión Europea con más posibilidades de desarrollo. No os imagináis la cantidad de energías que se pierden con la problemática territorial. Si España conformara, diera solución al problema territorial, sería tan sencillo como ponerse a trabajar, a crear riqueza y a llenar los bolsillos de los españoles. Pero así no tenemos más que conflicto permanente. O dicho de una manera más sencilla, el señor Artur Mas, desde que es presidente de la Generalitat de Cataluña, no creo que haya tenido un solo día dedicado exclusivamente a gestionar Cataluña. Lleva 4 o 5 años dedicado exclusivamente a politiquear los problemas territoriales del Estado. Lo primero que quería decir es que Pablo en el ínterin ha planteado una cosa a micrófono cerrado que me ha parecido muy interesante. Hacía referencia a él a que por qué el PSOE tenía la necesidad de ir hacia este Estado federal. Y como me parece muy interesante, no quiero dejar de contestarle. Efectivamente, el Partido Socialista se saca de la chistera
el Estado federal porque, para empezar, es oposición. La oposición tiene que criticar, tiene que poner en cuestión el statu quo actual. Pero luego, además, el Partido Socialista tiene un socio privilegiado en Cataluña, que es el Partido Socialista Catalán, que ha estado flirteando con el independentismo, y es un partido o una sección del Partido Socialista que tiene un contenido claramente separatista. Para mantener dentro de la unidad del Partido Socialista a los socialistas catalanes y para debilitar el gobierno de la nación, que es del Partido Popular, el Partido Socialista se saca de la chistera el invento del Estado federal. Pero la reflexión que yo le hacía a Pablo ahora mismo es, bueno, el Estado federal puede servir al Partido Socialista para echar madera a la máquina de vapor durante los próximos 30 años, pero realmente, ¿qué tiene que ver eso con el interés, con las necesidades del resto de los españoles? A lo mejor el Estado federal le puede servir como instrumento al Partido Socialista para seguir maquinando en la situación en la que se encuentra, pero no se puede confundir con las necesidades y los intereses de los españoles. Realmente, ¿por qué el Estado autonómico no ha funcionado ni funciona de facto a día de hoy? Pues muy sencillo, señores. No sé si se han detenido a conocer, observar, estudiar por qué el Estado de las autonomías ni funciona ni ha funcionado nunca. Pues porque el sistema de distribución de competencias que se estructura en la Constitución es un sistema típico de España que es absolutamente esquizofrénico. ¿Qué quiero decir con esta expresión? La técnica que utiliza el artículo 149 de la Constitución, a través de la cual el Estado dictará la legislación básica, dejando que las comunidades autónomas, a partir de la legislación básica, puedan dictar su legislación de desarrollo, implica que en un gran elenco de materias hay dos legisladores, el legislador estatal y el legislador autonómico. Conviven dos legisladores, conviven dos leyes, la del Estado y la de la comunidad autónoma, en un sinfín de materias. Y al convivir los dos legisladores, uno, en principio, debería restringirse a legislar sobre lo básico y el otro, a partir de lo básico, legislar lo demás. Pero la pregunta del millón, ¿qué es lo básico en cada materia? Pues no sé. O sea, el legislador no sabe qué es lo básico, no sabe cuál es su campo de actuación, sobre qué tiene que legislar. ¿Esto es así? Sí, señores, esto es así, y así es desde hace 38 años. El legislador estatal no sabe a priori cuál es su campo en el que debe legislar. Entonces, él legisla sobre lo que él cree que puede hacer. Pero ¿qué ocurre? Que enfrente tiene unas comunidades más o menos dóciles y tiene otras comunidades que son claramente beligerantes. Me refiero a Cataluña, me refiero al País Vasco y me refiero en un segundo estadio a Galicia y Andalucía. Estas cuatro comunidades autónomas le tienen al legislador estatal contra las cuerdas, porque cada ley del Estado, sus servicios jurídicos lo examinan exhaustivamente y ven en qué baldosa, en qué metro cuadrado pueden regatearle al Estado competencia. Consecuencia, vámonos al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional está colapsado, porque tiene que ir una por una, otra tras otra, todas las leyes del Estado, resolviendo si podía o no legislar sobre aquel aspecto, sobre aquella materia, sobre aquella cuestión. Y en el otro terreno ocurre exactamente igual. Cuando el legislador autonómico pretende legislar sobre aspectos o cuestiones que no le corresponderían por ser competencia del Estado, el Estado tiene su servicio jurídico que está examinando detenidamente todas las leyes catalanas, vascas y gallegas para recurrir ante el Tribunal Constitucional por exceso de competencia. El resumen, pues que todos vamos al Tribunal Constitucional, todo termina en el Tribunal Constitucional. Esto quiere decir que el Tribunal Constitucional tiene una carga de trabajo omnímoda, está superado. Esto quiere decir que cuando alguien aprueba una ley,
o sea el Parlamento catalán, o sea las Cortes Generales, esa ley va a terminar en el Tribunal Constitucional. Pero como el Tribunal Constitucional está saturado, superado, va a necesitar una media de 10 años, 11 años, en resolver el recurso de inconstitucionalidad. Señores, una ley se aprueba y hasta dentro de 10 años no se va a resolver si la competencia es del Estado o de la comunidad autónoma. Y entre tanto, ¿qué? ¿Aplicamos una ley que puede ser inconstitucional? Pues el Estado tiene la potestad de suspenderla, pero no más de 5 meses. Luego el Tribunal Constitucional se pronunciará o no. Muchas leyes se aplican durante 10 años y luego son declaradas inconstitucionales. ¿Es este un sistema racional, cabal, inteligente de funcionar? La conclusión lo hemos dado. El Estado autonómico no funciona ni ha funcionado nunca. Pero es que tal y como está conformado, tampoco, nunca jamás va a funcionar. Y yo quiero terminar con una alegación o una llamada de atención, y es el siguiente. Durante muchos años nuestro querido amigo Antonio García Trevijano se ha preocupado, ha procurado explicar el problema de España y ha tratado de darle una solución. Ahí está su libro, que tiene ya 25 años, El discurso de la República, donde acomete con sinceridad, con intelectualidad, el problema de España y le da una solución. Es triste, muy triste, que un hombre que pretende defender a España, el concepto de España, haya sido silenciado y censurado, y que aquellas personas que tratan de hundir y acabar con el concepto de España tengan todas las voces, todos los altavoces, la prensa, los periódicos a su disposición. Esto es España y así nos va.